grietas que amenazan nuestra espiritualidad. Amén. Grietas que amenazan nuestra espiritualidad. Muchas veces cuando estamos frente a algunas tareas, notamos que algo pasa. A veces se fraccionan cosas, se rompen cosas. Hoy quiero hacer un énfasis frente a 5 grietas a las cuales debemos estar muy atentos. Fácilmente una grieta se puede hacer y podríamos conformarnos y decir, ya quedó así. O mirar qué alternativas o posibilidades se tienen para volver a reparar. Por lo regular, nosotros como latinos, no estoy hablando de otro país, nosotros estamos hablando de nuestro país latino, en especial Colombia. Cuando suceden situaciones como la que hemos visto en este tiempo, de una intolerancia impresionante frente a las autoridades, y muchas veces tanto la parte civil como la parte de las autoridades, ha habido un ambiente totalmente de resistencia, un ambiente de a veces salirnos de los cauces que Dios nos ha deparado, y entonces comienzan a hacerse grietas, los cuales no se convierten más, sino en una amenaza constante. Y cuando nosotros como creyentes que somos, quisiera hoy llamar su atención frente a grietas espirituales que se van haciendo en nuestra vida y que es importante estar atentos a ellas, porque cuando el Señor nos habla de grietas que se hacen en nuestra vida es porque Él advierte que las otras circunstancias o las otras soluciones, entre comillas, que se pueden hacer, es posible que sean espejismos que se muestran en el desierto o en el camino, menos lo que el Señor quiere que nosotros busquemos para arreglar las cosas. Dentro del círculo que Dios tiene a través de su santa palabra, el pueblo de Israel por lo regular busca más el consejo del mundo y busca más el consejo de Egipto antes que aceptar el consejo de Dios. En Isaías 30, versículos 12 al 14, dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y os confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Fíjense que aquí ya el Señor está hablando de que hay herramientas que podemos tener, pero no están basadas en herramientas que sean útiles o ayuden a volver a construir, sino que destruyen por completo lo que es una relación. Y está hablando específicamente de la violencia y la iniquidad, es decir, cuando en nuestro corazón permitimos un prejuicio o un estado ofensivo de pensar por otra persona lo que no es, pero darlo como hecho, como si fuera. Eso se llama un prejuicio. Nosotros no podemos pensar en alguien o pensar en una persona lo que está pensando, porque en bondad de Dios sabe que Él a cada uno nos ha dado una libre expresión, y también cada uno conoce su propio corazón. Pero el Señor aquí está hablando de confiar más en la violencia y confiar en la iniquidad, y dice: y en ello os habéis apoyado. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes, porque este primer punto que quiero compartirles a ustedes es acerca de esa grieta que se hace en nosotros particularmente, cada uno de nosotros, grietas que se hacen? Alguien fácilmente puede ofendernos, alguien fácilmente puede hacer que nosotros caigamos en ese juego, y por eso la palabra del Señor sigue diciendo en Isaías 30, versículo 12 al 14, sigue diciendo: y si apoyan en ellas, este pecado será para ustedes como una grieta. ¿Sí lo dice así o no lo dice? Como grieta que amenaza, ¿qué? Ruina.
extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Permítame decirle algo. Hoy, cuando no hay un fundamento de familia y hay una libertad individualista, desafortunadamente los resultados no son nada agradables. De hecho, el Señor está diciendo acá, literalmente, en otras palabras, es como tomar un vaso de vidrio y soltarlo y luego decirle a alguien, por favor, ¿me puede reparar este vaso? ¿Me lo puede dejar volver como estaba? Y pasa que no puede ocurrir así. Sin embargo, hoy, por la misericordia del Señor, recordemos algo, es más importante que nosotros podamos pedir a Dios su consejo y no salirnos de Él. ¿Por qué? Porque es posible que todos y todas aquí los que estamos buscamos un alivio espiritual, pero Dios no está interesado en dar alivios espirituales. Dios está interesado en que nosotros aprendamos a caminar con Él y que mientras que se den muchas veces esas situaciones de aflicción, pues Él va a estar ahí para ayudarnos. Pero primero lo primero, ¿y qué es lo primero? Dios quiere traer estabilidad y comunión espiritual con nuestro Dios a través de nuestra relación. ¿Por qué? Porque todos los días hay crisis y todos los días las personas buscan un refugio, un sentido de seguridad. A veces cuando nos dicen la verdad duele, y cuando se nos dicen las cosas así de frente, sentimos que algo no está bien. Pues hoy quiero compartirles acerca de qué realidad nosotros como creyentes estamos viviendo. Si en mi vida espiritual se hizo una grieta y algo no está bien, y la grieta, en lugar de mirar cómo se soluciona, ha abierto más apertura, es importante revisar que Dios está señalando que habrá entonces, que Dios advirtió y que es posible que en medio de esas advertencias, la Biblia dice que vendrán situaciones precipitadas donde algo se viene, no porque Dios quiera, sino que nosotros mismos hemos sido propicios para ello. Por eso hoy debiéramos mirar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para hacer correcciones necesarias. La primera grieta espiritual es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Sabía usted que en Isaías 59:1 dice la palabra del Señor así? Isaías 59:1 dice, y vamos hasta el versículo 13. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, ¿qué? Perdón. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Pregunta: ¿cuál es la grieta espiritual que hace que yo tenga una distancia con Dios? A veces me he preguntado con mi esposa, que esta mañana orábamos por una bebita de un añito. Yo mismo me hacía una pregunta, igual ojalá usted también la pudiera hacer, y una de ellas: ¿por qué Dios en este tiempo no está manifestándose en milagros? Porque hay veces cuando oramos como que si no pasara nada. Eso es extraño y eso es algo que tenemos que asumir nosotros y revisar. Algo no está bien. Y si nosotros nos reunimos en el nombre del Señor y oramos y declaramos y decimos su palabra, ¿qué pasa entonces, Señor, que no son milagros frecuentes de antes? De pronto, si alguien dice, no, yo no tengo la costumbre de orar por nadie, tenemos un cómodo silencio, como hoy en día nos tienen con la boca tapada.
No decimos nada, no sabemos nada, no es mi problema, pero permítame decirle, puede que hagamos un silencio cómodo, pero aquí la pregunta es, Dios no ha cambiado. La pregunta es, entonces, ¿qué ha cambiado? Lo que hemos cambiado somos nosotros, porque hemos caído en incredulidad. Porque a veces podemos orar, pero si oramos, estamos diciendo, Señor, ¿qué está pasando con los milagros? A veces caemos en un error, ¿sabe cuál es? Buscando explicaciones lógicas de por qué ocurre un milagro. Algunos más atrevidos dicen, no, es que hoy en día la mano de Dios no está. Otros dicen, no, es que ya Dios no está actuando. Pero ¿acaso la palabra del Señor dice, ¿se acuerdan cuando Marta y María, cuando murió Lázaro? ¿Qué le dijo el Señor a ellas? Le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El punto entonces parte en nosotros, esta cita está en Juan 14:40. ¿No te he dicho que si crees? ¿Qué Dios pide de nosotros? Él espera que nosotros creamos, pero ¿qué se interpone en ello? Escuche bien esto: nuestras iniquidades, nuestras injusticias, nuestra culpa, nuestra conducta, lo que le estamos ocultando a Dios. Puede que en el rostro no lo veamos, pero eso hace que nos alejemos de Dios. ¿Sabe por qué está pasando tanto homicidio y tanto suicidio y tantas cosas que vemos? Porque sencillamente se ha crecido esa parte de fortaleza negativa y entonces puede más el fuerte que el débil, y puede más a veces la mentira, puede más a veces la violencia, puede a veces más otro tipo de circunstancia, menos la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor a nosotros respecto a esa grieta que es posible que se haya levantado? Mire, es fácilmente para nosotros amargarnos, enojarnos, o aún por alguna situación. Hoy el tiempo está tan frágil en todos los aspectos que por cualquier cosa podemos entrar en un estado irascible, en un estado de un sentimiento que se afloran las cosas, pero la palabra del Señor no viene para darnos un sentido de afloramiento de sentimientos, sino viene su santa palabra para que en cierta forma podamos someter nuestra vida a Él, para que podamos en verdad entrar a una solución o a un arreglo espiritual para nuestra propia vida. En Efesios 2, del versículo 14 al versículo 19 aproximadamente, dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para poder gozar un bienestar espiritual, tenemos que revisar en nuestro corazón cómo yo voy a arreglar eso. Cuando en la casa se hacen grietas o hay fisuras de algo, hay que raspar y hay que mirar cómo se allana, se afina, se pinta para que otra vez quede. En nuestra vida espiritual, el Señor está diciendo lo siguiente: Él vino por medio del pueblo de Israel, y luego dice que con ellos hizo un pacto, y este pacto dijo, porque lo hizo con Abraham, dijo:
en ti serán benditas las naciones de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. ¿Por qué? Porque hubo un pacto. Y este pacto nos indica a nosotros, que el Señor mismo lo dijo en el texto que leímos, que ya no es un solo pueblo, o que eran dos, porque una cosa son los judíos y otra cosa somos nosotros los gentiles. Y Él dijo, de esos dos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia, es decir, que ahora nosotros somos hermanos de Jesús. Él es el primogénito, y como tal nosotros debemos considerarnos de la familia de Él, porque los judíos antiguos, repito, junto con los gentiles hoy, sencillamente se suprimió esa barrera y ahora somos un solo cuerpo en Cristo, y la calidad nuestra es que somos hijos e hijas de Dios, y es absolutamente de igual derechos, en lo cual podemos confiar en Dios y establecer, como dice la palabra, en una sola familia de la fe. El punto es el siguiente: Juan 10:14 dice la palabra: yo soy el buen pastor. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Se dice así la palabra? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15, y vamos hasta el 16, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando el Señor allí en Judea, allí en el pueblo de Israel. Aquellas también, ¿qué dice? Debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los que estamos aquí no somos dueños de nadie, somos dueños del Señor. Él es el único pastor. Él es la voz que deberíamos escuchar. Pero cuando revisamos en nuestro corazón esta realidad de saber quién es mi Dios y de conocer que yo voy a Él porque en Él confío, en Él me alegro, en Él me muestro, en Él me acuerdo, en Él reconozco mi pecado, reconozco mi rebelión, reconozco su bondad, reconozco lo bueno que Él es. ¿Para qué? Para ser obediente y comenzar en el nombre del Señor una vez más en el amor que le tenemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro y Él es nuestro pastor. Si yo tengo esa provisión de Él, seré consciente en mi realidad de que tengo que ser luz en medio de mi vida. ¿Para qué? Para entrar a la segunda grieta. ¿Y cuál es la segunda? La grieta familiar. Ahora, en Mateo 10:34-36 dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sabe? Dentro de la familia muchas veces se tejen cosas tan complicadas y difíciles, aunque nosotros, y lo hemos dicho y lo hemos rezado por muchas veces, la familia es el núcleo de la sociedad, cuando está unida, cuando quiere trabajar, cuando está en armonía, cuando se quiere mantener un desarrollo, cuando se quiere hacer un proyecto. No es solamente que cada uno reme por su lado. Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos habla de tener en cuenta y mucho cuidado con las divisiones dentro de la familia, porque se pueden presentar por diferentes motivos. Uno de ellos, el carácter, las metas, los anhelos a alcanzar. A veces se hacen separaciones, y aunque nos cueste creer, esas grietas cuando se separan,
hacen que también la distancia con las cosas de Dios también comiencen a ser una especie de muro, el cual a veces se hace difícil tumbarlo. ¿Por qué? Porque no pensemos tanto que me hicieron el daño o que estoy pensando esto por aquella situación, sino que nosotros seamos el ingrediente para poder mirar cómo ser parte de esta alternativa y de reparación. El salmista lo dijo de esta forma. El Salmo 133, el versículo 1 al versículo 3 lo dijo así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se ha preguntado usted por qué a veces no andamos en esa relación? Porque generalmente queremos que se construyan los privilegios y derechos más como uno y no como un todo dentro de la familia. De ahí, parejas hoy, mirar esa relación, porque ya no somos uno, ni dos, ni tres, si somos uno en Cristo y hacemos de esas decisiones una. No podemos permitir que por aquellos en vistas de la juventud marquemos el matrimonio de una forma donde, repito, hoy en día los modelos son totalmente variados. Ya no se habla de un matrimonio, de un núcleo, al contrario, se habla de qué gusto cada cual saca de su hogar, pero como individuo, no como un colectivo unido. Y dice la palabra: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando las cosas se sincronizan, cuando se habla en un común acuerdo, entonces la bendición de Dios se hace ver. Pero cuando entramos, recuerden que estamos hablando de la grieta de la familia, cuando entramos en criterios propios y una relación donde aquí se hace y se dice lo que yo diga, ahí hay un conflicto, porque debe haber una fusión. Imagínense lo siguiente, imagínense, aquí yo sé a cuánto les gustan las papas aquí, pero pregunto. Imagínense este cuadro: van a hacer una papa en un naco o en una sola masa o un puré. Gracias. Y cogen 10 papas, las pegan y hacen un puré. Imagínense las papas tratando de buscar identidad. Pero hay unos que persisten todavía en seguir haciendo identidad, cuando la Biblia dice que somos uno. Y lo que tenemos que buscar de este ejemplo sencillo es que nosotros, cuando nos organizamos, ya no es uno, cada uno en su propio criterio, no, sino que se fusiona para mirar el sendero por donde debemos ir en mutuo acuerdo. ¿Amén o no amén? Si tiene duda con esto, revisemos por favor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Dios ha decretado bendición sobre eso. De lo contrario, si no hay bendición es porque algo está pasando. No podemos hacerlo individual, tenemos que irlo siempre considerando que somos uno en el Señor. Otra grieta que quiero compartirles es la grieta, ayúdenme, ¿en la qué? ¿Sabía usted que a veces uno dice, pero cómo así? ¿Por qué? Mire, 1 de Juan 2, versículo 9 al 11, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero
El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué fácil a veces es caer en un estado de prejuicio. ¿Sabe para qué Dios nos puso como iglesia? Mínimo 3 cosas básicas, no se me distraiga. Una, ser estudioso de la palabra del Señor. No me dijo a mí, pero está bien. 2, ponerlo en práctica en nuestra vida. 3, orar por los miembros de la iglesia, independientemente donde estemos, lo que somos. Orar, ¿para qué? Para que la gloria de Dios esté allí. Esos son principios de vida. No nos distraigamos en algo que no corresponde. No sigamos jugando de pronto a que en algún momento alguien se hace indispensable para permanecer en comunión, lo cual es indudablemente una bendición, pero aunque hoy hemos sentido el distanciamiento, el Señor nos llama a permanecer en comunión y que seamos miembros los unos a los otros. Hay fisuras que se hacen y son fisuras dolorosas. Esta semana con mi esposa y el domingo incluso pasado hemos tenido la oportunidad de compartir a personas afuera del contexto de la congregación, a personas que uno no conoce, que comparten del Señor, y personas que por dentro se tuercen del dolor, maldicen su vida y andan en un estado deplorable. Pero cuando llegamos con la palabra del Señor y esas fisuras que están allí apretando el corazón, el Señor espera que también a través de su palabra haya una armonía interior a través de lo que el Señor puede hacer en el corazón cuando se recibe y cuando hay ese anhelo de decir las cosas, de compartir las cosas. Recordemos algo muy importante, porque estoy tocando el área de la congregación por esa falta de amor, no tanto sobre nosotros, sino también como iglesia, de no caer en ese estado de indiferencia, sino ser solidarios en unidad, no distanciándonos ni separándonos, ni sintiéndonos distantes los unos a los otros, sino haciendo la tarea que corresponde. Es más fácil a veces quejarse, es más fácil a veces uno dudar, es más fácil a veces criticar, pero cuán difícil es cuando decimos: Señor, yo sé que tú me estás ayudando y yo sé que tú me has dado amor y yo voy a andar en tus caminos. Permíteme, Señor, salir de este estado de ceguera y poder abrir mis ojos para compartir tu santa palabra. En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18, lo dice así el Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sabía usted que hoy en día hay una moda a ser creyentes? Más por lo que creo y recibo, y más no por el mandato. Hoy en día hay muchos seguidores, pero Dios está buscando son discípulos que le obedezcan. Un seguidor en cualquier momento se desaparece, pero uno que es discípulo permanece y obedece. Y como el Señor le dijo a los apóstoles también, si no quieren seguirme, pues sencillamente Dios los bendiga. Pero el mismo Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y eso debe marcar nuestro corazón. Sabemos que tenemos fe, pero también el Señor nos dice: ¿dónde están esas obras de fe? Y las obras de fe deben de considerarse también de que nosotros, mientras que tengamos a nuestros seres queridos y aún en medio de la congregación y tengamos la oportunidad de estar bajo reconciliación, bajo un estado de comunión, más nos vale que lo hagamos mientras que estemos vivos. Ya después no, porque después pues sencillamente alguien fallece y ya hoy en día ni siquiera se tiene el privilegio de despedirlo como antes. Hay algo que nos está enseñando el Señor a nosotros. De hecho, yo he aprendido algo muy clave, y entre eso, si una persona fallece, pues se fue. Ya no hay protocolo, ya no hay reunión, ya no hay que decir nada del muerto, ya se fue. ¿Y qué nos enseña a nosotros el Señor? Que mientras que estemos en vida, asegurémonos de estar en comunión con las personas, porque no sabemos en qué momento vamos a ser levantados.
ni tampoco necesitaremos vivir tantos años para luego morir, porque hoy en día hemos visto cómo personas de edad promedio han fallecido y se han ido. Y decimos, ¿cómo? Pero si estaba bien, es cierto. Y nosotros no podemos ignorar ello, ya que el Señor dice en su palabra, en el versículo 15 de Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice la palabra, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? ¿Sabía usted que en la antigüedad se hablaba de que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda? Quiero que se imagine hoy lo que a veces ordena la derecha y lo que luego desordena la izquierda. Se ha cambiado ese criterio y concepto, pero si hoy se trata de que nosotros, donde quiera que estemos, seamos parte de una alternativa, seamos partes de observar la palabra del Señor y podamos obedecerle. Otra grieta que se abre, y es la grieta con las denominaciones. Cuando hablo de las denominaciones, algunos andan peleando de qué iglesia es mejor, que es allí, que es acá. Y yo le digo, no peleemos por eso, porque un día vamos a estar delante del Señor y Él no nos va a preguntar de qué denominación usted venía. Para nada, para nada. Él va a mirar es nuestro corazón. Mire, 1 Corintios 1, versículo 10 al 3 dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Escúcheme bien esto. Si usted escucha de alguien algo distorsionado y usted hace parte de ese juego, usted está entrando en un estado de chisme. Y no me diga amén, por favor. No debemos prestarnos para ese tipo de conversación. Si alguien viene y dice, ¿sabía usted que? No me diga, ¿verdad? Y algunos que inmediatamente levantan antena y dígame más, dígame más. No es así. Hay divisiones que dice la palabra del Señor, se hacen en nosotros claras cuando Él nos dice cuidado con esas divisiones. Fácilmente podemos caer en ese juego. Satanás mismo está interesado en que nosotros, ¿sabía usted que hay un dicho de misioneros donde ellos decían, nosotros hacemos obras y servimos y todo esto, pero ¿cuándo Satanás tiembla? Satanás tiembla cuando un creyente ora a Dios. Ora a Dios, no se pone a hacer y decir cosas que no son. Ora a Dios. Y le decimos al Señor entonces cosas. Ahí Satanás tiembla. Pero si Él nos ve hablando de uno al otro, ¿y usted a dónde viene? ¿Usted para dónde va? ¿De qué iglesia es usted? No es que pertenezcamos a una localía, pertenecemos al cuerpo del Señor y eso por la misericordia de Él. En 1 Corintios 1:11 dice la palabra, vamos a seguir el texto, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo, es que el más alto, más guapo. Y nos distraemos. Y en este texto que está diciendo el apóstol, ¿sabe qué está haciendo? Están cayendo en celos, en envidias. Si ojalá pudiéramos colocar un alto camino con nuestro corazón, el Señor nos dice, miremos su santa palabra y revistámonos de humildad
y prepararnos, porque en algún momento a nosotros se nos va a demandar de la autoridad que tenemos, bien sea moral, espiritual, en cuanto a lo que el Señor demanda de nosotros. No sé si usted se ha visto compartiéndole a una persona que no es creyente en estos días. Yo sí me he visto, porque le he compartido. Pero hay personas que tienen su corazón cerrado, duro. Y ahí es donde tenemos que decir: Señor, por favor, danos sabiduría para saberles llegar y decirles las cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y finalmente, la grieta social. Fueron 5 grietas hoy que debemos estar muy al tanto. ¿Para qué? Para ser parte de ayuda y de reparación. No diga usted que alguien ayude, que alguien colabore, que alguien sirva. Poder servir. La grieta social. Hechos 2, 46, 47. Dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. No se le olvide, obras de misericordia. Hay una más, Deuteronomio 15, del 7 al 8, dice la palabra: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Sí lo dice, sí o no? Y el versículo 8: sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesita. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo han pasado algunos fenómenos, entre ellos, y lo sé y lo sabemos, que muchos perdieron su empleo. Hay algunos que de pronto, como creyentes, les digo: por favor, no se me vayan a desbaratarse o frustrarse, sino que levanten su cabeza y declaren una empresa familiar y comiencen una labor, bien sea de hacer limonada o empanadas o arepas, pero háganlo. ¿Por qué? Porque ahí estará la mano de Dios para bendecirnos. Aquí en esta congregación, hermanos perdieron el trabajo, y les digo, algunos tomaron el ejemplo y ya comenzaron a tener negocio. Y lo que le estoy diciendo a los hermanos es: si usted puso una tienda de abarrotes o usted puso una tienda de saltamentaria, regálenos el dato, lo colocamos aquí, y entonces nosotros, como vamos a apoyar, también vamos a comprar al hermano, hacemos domicilio. La idea es apoyarnos mutuamente y hacerlo para gloria de nuestro Dios, porque Él dice que Él nos bendice si nosotros también estamos, sí, readaptándonos, o estamos renovándonos, o estamos reevaluándonos. Tenemos que sí ser realistas, mas no caer en un estado de pesimismo y decir: no, esto es el acabose. No, esto no es el acabose. La iglesia no puede caer en un estado de oprobio o sentirse que perdimos la ética como cristianos, no. Y mucho menos caer en escándalos, sino sencillamente decir: Señor, haznos trigo y no cizaña. Porque el mismo Señor en su santa palabra dice que tenemos que tener cuidado, que aún dentro de la congregación muchas veces es posible que el pecado comience a ser la regla de quebranto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algunos que no les importa las grietas que tienen, y más les vale que otros se distraigan cuidando la grieta de otro, y no se está haciendo la tarea que corresponde. No os corresponde estar atento a cada una de las grietas que ya les he nombrado. ¿Cuántas fueron, perdón? ¿Cuántas fueron? Fueron 5. Y la primera es nuestra. Hay algo que no está bien. Y la segunda es nuestra familia. Recuerde algo, porque lo hemos visto ya. Cuando un ser querido ha fallecido: yo quería esto, yo quería hacer esto, ya no se puede hacer nada.
Y el mismo Señor dice, no se distraigan más en ello, ellos ya no están. Pero si estamos y los que estamos, pues hagamos lo que corresponde. Y si vamos a ir lo que corresponde, no vamos a entrar en lágrimas de dolor cuando ya no están. No, entramos en lágrimas porque sé que están ahí y nos ayudaremos y nos apoyaremos. El que esté atrapado de pronto en una grieta que no puede saber qué hacer, sencillamente contágiese de la integridad del Señor y permita que Él haga ese diagnóstico doloroso. Y ese remedio del Señor vendrá siempre y cuando nosotros nos coloquemos delante de Él y decirle honradamente al Señor, Señor, ayúdame en esta crisis, ayúdame a ordenar mi vida, ayúdame a ordenar mi casa, ayúdame, Señor, a ordenar mi vida moral, mi vida integral, mi vida financiera, ayúdame, Señor. No sacamos nada echando la culpa a los demás. No podemos hacer nada. Yo no puedo seguir diciendo, Señor, es que pasó esto y ahora por eso es. No, sencillamente descanse en el Señor. Y quiero terminar con esta cita, Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. También Efesios 1, versículo 10, lo dice el Señor a través del apóstol Pablo de esta forma: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra reunir significa que Dios, Él es eterno, pero Él partió la eternidad y metió un tiempo, y ese tiempo hoy en día se ha cortado, y Dios dice a través de su palabra que el programa de Dios también se va a terminar. Como cuando sabe uno que hubo una grieta en la vida espiritual, entonces yo dije, voy a arreglar esa grieta y la voy a resanar, la voy a arreglar en mi vida, y ahora estoy en comunión con mi Padre. Y así mismo el Señor también dice en su santa palabra que Él tiene un programa y Él lo va a terminar. Quizás nosotros no podemos estar mirando distantes pensando que Él sabe cuándo será. No, los tiempos hoy en día fueron acortados ya. Cada vez más somos más realistas de ver lo que está pasando, y el Señor marcó una premisa a la cual nosotros no debemos descuidar, una grieta personal que se llama, Él dijo, cuando yo venga hallaré fe en la tierra. ¿Y quién es quien tiene fe en la tierra si no es la iglesia que ha sido llamada? Somos nosotros. Y luego dice, cuando yo venga, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe? Le compartía esto a mi hermano esta mañana, y a veces estamos hablando de si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, o en el medio de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación. Y a veces estamos hablando de eso, mirando a ver cuál concepto cabe en alguno de esos. Pero ¿sabe cuál Dios me ha marcado en mi corazón? El más doloroso, ¿sabe cuál es? Cuando una iglesia se sienta impotente ante muchas cosas y no puede hacer nada. Y por eso Él dijo, cuando venga la tierra, ¿hallaré fe? Pregunta, ¿en dónde está esa fe? Si no es en nuestro corazón. Y luego dice, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que como iglesia, en lugar de estar pensando, sí, Dios me va a llevar y que yo salte y que allá me queden las nubes, pensemos, la situación es más crítica. Se habla de aquí, la pelea que tenemos. Es posible que el Señor dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pongámonos en pie, por favor, vamos a orar. Que Dios bendiga su palabra. Dios tiene un programa y lo va a terminar. Y la tarea de la iglesia, según su santa palabra dice, de reunir todas las cosas en Cristo. A nosotros nos corresponde ver que el tiempo se está cumpliendo. Y Él dice, en los cielos como en la tierra. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Padre, te damos gracias
hoy por tu infinita misericordia. Y hoy estamos delante de ti y en verdad sentimos temor de todo lo que está ocurriendo. Y a la vez te pedimos misericordia por quienes estamos y hemos quedado. A la verdad, algunos de los que han partido hoy descansan en ti, pero nosotros somos conscientes, Señor, que todavía nos queda largo camino quizás, y donde tú nos pides también que estemos aferrados de tu mano y no nos soltemos, porque tú no nos vas a soltar. Lo importante es nosotros perseverar, seguir mirando el proyecto de vida, lo importante y la importancia de obedecerte, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, te lo ruego, Señor. Mira las grietas que quizás se han hecho, que puedas tú, Señor, ayudarnos a repararlas en obediencia a ti, Señor. Sabemos que hoy, Dios mío, más que nunca necesitamos de tu ayuda. Te pido, Padre, por favor, no nos dejes solos. Y perdónanos cuando hemos sido renuentes a escuchar tu voz. Permite, Señor, que nuestras soberbias, nuestras altiveces sean tiradas al piso, Dios mío, con tu bendita palabra, y que podamos reconocer que solo tú nos puedes ayudar. Yo sé, Dios mío, que cada día se hace difícil, Dios del cielo, permanecer en ti, pero hoy nuestra confianza la declaramos que tú eres Dios y que junto con nuestras familias llegaremos hasta el final, Señor. Permite que hoy podamos de todo corazón comprometernos, Dios mío, a reparar, a renovar delante de ti nuestro compromiso. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.